Hemos visto entonces la fórmula de la ley de Snell que nos permite predecir cómo cambia la trayectoria de los rayos al pasar de un medio translúcido a otro. La fórmula es simple y sencillamente 1 por seno de teta 1 igual a n2 por seno de teta 2, en donde también tendríamos que indicar que representan cada uno de los términos de esta fórmula, ¿no? N1, ¿qué sería? N1, el índice de refracción del primer medio. Índice de refracción del primer medio. N2, pues índice de refracción en el segundo medio. Teta 1, ángulo de los rayos incidentes con respecto a la normal. Y teta 2, ángulo de los rayos refractados con respecto a la normal. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí tenemos un primer ejemplo de la ley de Snell. La luz pasa del agua al aire con un ángulo de incidencia de 35 grados. ¿Cuál será el ángulo de refracción? La luz pasa del agua al aire con un ángulo de incidencia. ¿Qué necesitaríamos como datos adicionales a los del ejercicio? El índice de refracción, tanto del aire como del agua. Parece que la clase pasada hicimos un ejercicio con el índice de refracción del agua. ¿Cuál sería el índice de refracción? 1.33. Entonces, el primer medio es el agua. Y es 1.33. No tiene unidades el índice de refracción. Y el índice de refracción del aire es muy cercano, se puede considerar, más bien la velocidad de la luz en el aire es muy cercana a la velocidad de la luz en el vacío. Prácticamente se puede considerar igual y por lo tanto el índice de refracción del aire, siempre que escuchen aire en un ejercicio, se puede considerar igual a 1. Sí, porque al dividirse entre v, si valen lo mismo ambas velocidades, pues entonces esa relación sería igual a 1. Bueno, entonces, para ilustrar un poquito lo que me están preguntando, entonces tenemos dos medios por los que está pasando un rayo de luz. El primer medio es agua. Y el segundo medio es aire. Entonces el rayo incide o pasa del agua al aire con un ángulo de 35 grados. ¿Cuál será su ángulo en el segundo medio? Es decir, en el aire. A lo mejor ya hasta resolvieron el ejercicio en lo que yo termino este dibujo. Entonces aquí tiene 35 grados. ¿Cuántos grados o qué ángulo tendrá en el segundo medio? ¿Cuál es mi incógnita de mi fórmula? ¿Qué es lo que quiero calcular de la fórmula?
Teta 2, ¿verdad? El ángulo 2. Entonces, bueno, vamos a despejar teta 2. Entonces quedaría, si de ahí despejo, primeramente N2 pasa dividiendo, entonces me quedaría seno de teta 2 es igual a N1 por el seno de teta 1 entre N2. Pero yo no quiero calcular el seno del ángulo, sino quiero calcular el ángulo. ¿Cómo se despeja? Si yo quiero teta 2, no seno de teta 2. No me vayan a decir que esto pasa dividiendo, ¿verdad? No, entonces, ¿cómo se divide? ¿Cómo se despeja? Con la función inversa del seno, que eso luego confunde mucho. Entonces aquí teta 2 sería igual a la función inversa del seno, que se expresa como seno a la menos 1. No me gusta mucho esa notación, y ahorita lo platicamos, de N1 por el seno de teta 1 entre N2. No me gusta mucho esa notación porque generalmente, ¿qué representa a la menos 1? Por ejemplo, x a la menos 1, ¿qué representa? 1 sobre x. Y en este caso, seno a la menos 1 representa 1 sobre seno, no. Tiene un sentido diferente. Por ejemplo, si el seno de 45 grados, si lo calculan, si lo evalúan con su calculadora, es 0.707. La función inversa del seno de 0.707 sería igual a 45 grados. Entonces, ¿cómo tengo que interpretar esto? Se interpreta como ángulo cuyo seno es decir, en otras palabras, el seno de 45 grados es 0.707. Entonces la pregunta sería, ¿para qué grado, para qué ángulo el seno es 0.707? Pues 45 grados. Por eso algunas otras notaciones que en lo personal a mí me gustan más porque son más claras y tal vez así vienen algunas de las calculadoras, en lugar de ponerlo como seno menos 1, se pone como ang sen de 0.707. Y unos modelos de calculadoras todavía menos comunes lo ponen como arc sen. ¿Y cómo se interpretan ambas notaciones? Ángulo cuyo seno es 0.707 o arco cuyo seno es 0.707, así se tiene que interpretar, ¿no? Entonces, bueno, seno a la menos 1 no se lee así, se lee como función inversa del seno o ángulo cuyo seno es N1 por seno de teta 1 entre N2. Bueno, después de haber hecho ese paréntesis, sustituimos y entonces quedaría función inversa del seno de N1. ¿Cuánto vale N1? 1.33 por el seno de teta 1 por el seno de 35 grados entre N2 que vale 1. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por partes. Entonces sería seno inverso de 1.33 por el seno de 35 grados entre 1, bueno, pues ya nada más sería 1.33 por el seno de 35 grados, eso da 0.7628, que lo redondeamos a 0.763. Ahora, ¿cómo se saca la función inversa en una calculadora? Generalmente, la mayoría de las calculadoras, la función inversa del seno está en la misma tecla del seno, pero en la segunda función. Entonces, tendría uno que aplicar la tecla Shift o segunda función del seno de 0.763 o de la respuesta anterior, y eso es igual a 49.7 grados. Así que, ¿qué pasó con el ángulo de ese rayo al pasar del agua al aire? ¿Se abrió o se cerró? Se abrió, o también a veces se le llama se alejó de la normal, aunque es más correcto decir que se abrió o aumentó ese ángulo. Entonces, bueno, tal vez los ángulos no son proporcionales,
no están bien hechos, pero quiero que quede claro que el rayo se alejó de la normal, se abrió ese ángulo. Pasó de 35 grados a 49.7 grados. Noten, bueno, esa sería la respuesta, 49.7 grados. Lo que voy a decir a continuación es adicional, ya no es parte del ejercicio. Noten que en este caso la luz está pasando de un medio a otro en donde el índice de refracción aumentó o disminuyó. Disminuyó, ¿no? Porque pasó de un índice de refracción de 1.33 a N2 dije índice de refracción. Tal vez ustedes dijeron aumentó porque se estaban refiriendo a la velocidad. Acuérdense que están invertidos el valor del índice de refracción y la velocidad. Esto es, cuando el índice de refracción disminuye, es decir, N1 es mayor que N2, eso significa que la velocidad aumentó. Eso quiere decir que la velocidad en el primer medio es menor que la velocidad en el segundo medio. Entonces, siempre que los rayos de luz, podríamos suponer otros medios, pero siempre que el rayo de luz pasa de un medio de mayor a menor índice de refracción, o en otras palabras, de menor a mayor velocidad, siempre los rayos se van a desviar de tal manera que el ángulo aumenta. Si hubiera puesto como primer medio el aire y como segundo medio el agua, entonces en ese caso el ángulo en el agua tendría que ser menor a 35 grados. Bueno, vamos a hacer más ejercicios ya sin explicar tantos detalles. Ahorita dimos muchos detalles porque nos estamos familiarizando con la fórmula.